que ir en un mismo documento o Sí, son todos por aparte? no, un mismo documento de Word. Literalmente, el trabajo nuevo cae encima del anterior y así nos vamos. De manera que al terminar el semestre, el primer trabajo que hicieron en mi etapa va a estar hasta abajo y el último va a estar hasta arriba, con las correcciones que yo les haya hecho. Ah, ok. Gabriel, Gracias. perdón, ¿y si la mayoría de trabajos fueron así como mapas mentales? No, no, Igual no, 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 no. Mis trabajos. que trabajo. Estos Ah, trabajos. Todo lo ujú. que, toda la etapa en Nancy, eso ya está juzgado. Esos son los 10 puntos que acabo de hablar. Ah, Entonces, bueno, ¿cuál entonces es el fresco. primer trabajo que va a estar ahí? El reportaje este que me acaban de enviar. El segundo, la charla que tenemos con nuestro invitado, que es Rodrigo Estrada. Gracias por venir. Gracias por atender el llamado a este curso. Rodrigo, ¿cuál es el tema? ¿De qué va a tratar? Pues es periodismo de investigación. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Qué intriga? ¿Qué inquietudes tienen ustedes a partir de lo que hemos visto como comunicadores? Rodrigo Estrada es la mayor parte de su carrera la ha dedicado al periodismo. Fácil tendrá unos 15 años dedicados a esto. Buena parte de esos 15 años han sido en periodismo de investigación. eh, en el periódico, eh, en el diario El Periódico. Entonces, pues vamos a empezar con las preguntas. Ya saben que al que pregunta le va mejor. Las preguntas no se tienen que explicar. Una buena pregunta es una pregunta directa y clara, ¿no? Entonces, yo soy el primero, Rodrigo, además de darte la bienvenida, eh, pues describinos tu trabajo. ¿Qué es ser un periodista de investigación? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por la invitación. Pues el periodismo de investigación lo que busca es descubrir lo que está oculto, darle a conocer a la gente lo que pues alguien no quiere que sea, esté a la vista de todos. Y pues en nuestro país hay muchas cosas que mucha gente no quiere que salgan a luz. Nosotros en el periódico pues nos dedicamos principalmente a temas de investigación sobre actos de corrupción, sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios principalmente. Y pues tocamos uno que otro tema de narco, que pues aquí no es tan fuerte ese tema y no nos hemos metido tanto como en otros países como México, pero pues de vez en cuando pues normalmente cuando ya está el tema juzgado, nos metemos en esos temas, pero pues básicamente el periodismo de investigación busca destapar algo que está oculto. Ya saben, jóvenes, que pueden preguntar a la primera que tengan duda. A ver, ¿cómo funciona esto? Es decir, en un diario habitual, en una sección normal, el reportero llega con una duda, ¿no? Y dice, o una idea de lo que puede ser una noticia o un reportaje con su editor. Pero en, Rodrigo, en investigación no necesariamente es así, ¿no? No, mira, hay varias formas de encontrar pues los temas que pueden estar ocultos, digamos. Una de ellas es la filtración de información. Normalmente cuando hay algún tema de corrupción, por decirte algo específico, hay alguien que está inconforme porque se le sacó el negocio, está inconforme porque no le dieron lo que le tocaba el negocio, y entonces busca la forma de que el negocio en el que estaba pues salga a luz y perjudicar a quienes, pues a quienes estaban con él. La otra forma, pues que usamos nosotros también es el tema, bueno, con el tema de las filtraciones, pues tenés que tener cuidado porque pues en todos lados hay una intencionalidad, que en este caso pues sería pues exponer a quienes estaban en el negocio y no quedaron conformes. Y pues al final de cuentas no es solo de agarrar la información y bueno, aquí está la filtración y publicarla, sino pues ver si es real lo que te están compartiendo, lo que están dándote, eh, contrastarlo, buscar pues los datos que confirmen lo que te están dando. Y pues la otra es buscando información, digamos, en portales de información pública. En nuestro caso usamos mucho Guatecompras, que son, digamos, ver compras, ver bases de datos sobre información
pública. Digamos, al tener una empresa, puedes ir a buscar quién es el dueño de la empresa, pues muchas veces hay hilos que dejan, pues quienes están detrás de estos negocios, y puedes ir a jalar esos hilos y al final vas a llegar a la persona pues, que está detrás de todo esto, porque usan testaferros, usan amigos, usan familiares. Entonces, tenés que usar mucho bases de datos abiertas, tenés que buscar quién te pueda ayudar con bases de datos que no siempre están abiertas al público, que pueden ser, eh, digamos, viajes, por decirte algo, si estás buscando algo de información sobre funcionarios que están viajando o personas que vienen a Guatemala que te interesa saber. Entonces es una mezcla de información pública e información que pues en algún momento puede ser no pública, pero debería de ser pública en un país medianamente decente. Y pues vas combinando estas cosas con información, filtraciones pues información pública que puedas ir encontrando en el país, ¿verdad? Vamos con Sofía Mayen. Sí, buenos días. Mi nombre, pues ya lo dijo Arana, es Sofía Mayen. Y mi pregunta es acerca de cuál es el proceso que utilizan en el periodismo de investigación. ¿Cómo es que inician? ¿Cómo es que les dan que investigar? ¿Y cuál es su perspectiva de cómo es que ustedes pues comienzan este trabajo de investigación para ya poder recolectar las pruebas y redactar después? Ok, Sofía. Digamos, estando en un medio de comunicación, tú sabes la línea del medio de comunicación, qué temas le interesan, cuál es su agenda. Entonces, pues tenés que tener fuentes, principalmente que te puedan contar qué está pasando. Muchas veces pues fuentes oscuras que están dentro de pues los negocios, por decirte algo. Entonces vas viendo, vas platicando, el contacto con las fuentes es muy importante. Y lo que te digo, nosotros nos metemos todos los días a Guatecompras a ver qué se compró ese día, y empezamos a buscar, digamos, si hay un negocio que decís, ay, aquí hay algo raro, te pones a buscarle, pues escarbarle, te puedes a leer las bases, te pones a buscar quién es el representante legal, si el representante legal trabaja en otra empresa, pues hay un montón de cosas que puedes hacer a partir de tener una compra. O sea, buscas en información pública qué ha vendido la empresa, si ha estado metida en otros temas cuestionados. A partir de ahí, si encontrás algún indicio o algo, pues ya te vas al registro mercantil, puedes ir al registro de la propiedad, o sea, digamos el tema que depende de lo que estés trabajando, de lo que has encontrado, de los indicios que tengas, de la información que tengas. Entonces, es básicamente encontrar un primer indicio, algo que te diga, aquí hay algo raro, y empezar a escarbar. O sea, digamos, los temas no es que no siempre están ahí, sino que tenés que buscar, escarbar para poder pues llegar al final al tema que estás llegando. Entonces, partís de una información, ya sea una filtración o sea una información que encontraste, y a partir de ahí empezás a buscar. María Polanco, por favor. Gracias, buenos días. Sí, la duda que tenía ahorita, cabal, digamos, ustedes no han tenido como problema con las personas o con alguna empresa que ustedes hayan publicado información, o por ejemplo, digamos, cómo evitan ustedes que no les hagan algo o los demanden o algo así, por así decirlo. Mira, normalmente con los funcionarios públicos, lo único que hacen si no están de acuerdo o si no les parece lo que publicas, mandan una aclaración. Con las empresas, sí, tuvimos un problema, ahora ha sido 2019, que publicamos
una información sobre una red de empresas que tenían cooptado el Fondo Guatemalteco de la Vivienda. Esta persona, que son apellido Choná, tienen más bien una red de empresas que al final son ellos mismos, es la misma familia, solo que con diferentes nombres de empresas o diferentes personas, pero al final todos son de la misma familia. Y lo que hacen es captar personas y agarrar proyectos de FOWAVI, que lo que hace FOWAVI es financiarte una parte de una casa, ¿verdad? Pues una casa para clase baja. Y el resto te lo paga la persona. Bueno, el tema es que publicamos esto, pues lo expusimos porque pues lo que haces es darlo a conocer, no puedes decir que está bien o está mal, sino que lo vas a conocer. Y la señora llegó al periódico con pues, que eran 50, 100 personas, a somatar el periódico, que querían hablar con nosotros, y pues al final se les habló, se les dijo que se les iba a publicar su versión. Pues la gente que la está acompañando llegó pues armada, ¿verdad? Con guardaespaldas y todo. Y pues al final es más o menos, te digo, es el momento en el que sucede. Y de ahí pues alguna empresa que se ve afectada, lo que hace es también mandar su aclaración, pero normalmente si publicas algo es porque tenés toda la información que confirma esto, y pues no, o sea, no tiene por qué haber ningún problema. Pues al final pones su versión otra vez, y si tenés la información que pueda desmentirlos, pues la puedes publicar también, ¿verdad? Rodrigo Martínez. Buenos días. Pues mi pregunta va más que todo orientada en cuáles serían los mayores riesgos que supondría ser parte del periodismo de investigación. Mira, yo creo que en Guatemala, en la ciudad, te podría decir que estamos muy, pues los políticos no se meten tan directamente con vos. Hay algunos casos, no sé si han oído a Sony y a Marvin, en el que pues ellos han estado siendo perseguidos y todo esto, y pues al final es un acoso, pues puede ser psicológico, un acoso, pues, pero entonces al final también vos, si te pones en riesgo y todo eso, puedes pues estar más expuesto, ¿verdad? Entonces en las ciudades menos probable que tengas algún problema o estés expuesto con algún político. Sin embargo, en el periodo del Patriota, nosotros estábamos publicando pues varios temas sobre las propiedades, los bienes que están adquiriendo ellos, porque pues, como les digo, dejaron muchos cabos sueltos y había mucha gente que pues te contaba, o ya era demasiada la corrupción, que te empezaban a, pues, o sea, por cualquier lado le preguntabas a alguien ay, sí, se nos acaban de comprar una propiedad o algo aquí. Entonces, en todo esto, nos contaron de que habían comprado, Roxana Valdetti había comprado un hotel en La Antigua, y pues nosotros andábamos viendo. Entonces fuimos a La Antigua, estuvimos caminando en La Antigua para buscarlo, lo encontramos, y pues la mala suerte fue que pues no tomamos las precauciones adecuadas. Pasamos frente al hotel, y alguien que seguramente nos vio o se dio cuenta de que andábamos pues buscando o viendo o tomando fotos, nos siguió, y nos dimos cuenta porque también se puso a la par de nosotros muchas veces en el carro. Y pues eso fue, por decirles algo, en febrero. Y pues los temas de investigación normalmente no son de la noche a la mañana, sino que llevan tiempo, en lo que buscas más información, en lo que buscas más evidencia. Y como 3 meses después, ya cuando estábamos por publicar, nos mandaron pues las fotos de nosotros en La Antigua, que les contáramos que íbamos a publicar para poder explicarnos. Pues nosotros los íbamos a buscar para poderles hablar, pero pues no era, digamos, o sea, nos estaban controlando. Ahora alguien sabía la información que estábamos trabajando, y era como para intimidarnos, para decirnos, o sea, sabemos lo que están trabajando.
Entonces, pero tampoco hubo una agresión, sino que es normalmente una intimidación a lo que estás haciendo, tratando de bajarte y de que digas, ay, no, mejor aquí no me meto, ¿verdad? Les digo, en el caso de nosotros, pues yo creo que esa ha sido como que lo más duro o lo más, pues, peligroso, por decirlo así, que hemos tenido. En el interior, el tema es más complicado eh, por la cercanía que tienen los reporteros con las autoridades, ¿verdad? Porque aquí al final de cuentas, siendo 2 millones o 3 millones, no sé, eh, pues no es tan cercano todo, sino que, pero en el interior, el alcalde conoce a tu familia, conoce quién sos, conoce dónde venís, entonces es más complicado y por eso si se dan cuenta han habido muchas muertes de periodistas que pues tal vez no están sacando grandes temas como, o sea, como uno pensaría, pero pues en el interior sí es más delicado el asunto y pues el alcalde o la autoridad local no quiere que la expongan, que, pues porque ellos tienen el poder, ¿verdad? Ellos tienen el control y si se sale un poquito de eso, pues para ellos ya no está bien, entonces ahí sí hay más, ellos creo que son los que están más expuestos. Andrea Aguilar. Gracias, buenos días. Rodrigo, ¿usted cree que hay alguna forma de ejercer su profesión sin tomar este tipo de riesgos o cree usted que viene todo de paquete? Yo creo que viene de paquete, o sea, porque al final si vas a dar, si vas a hablar algo que no, alguien no quiere que se sepa, pues lo estás exponiendo y le estás, o sea, si hay algo oculto es porque, o sea, algo malo hay. Entonces, si te metes al periodismo de investigación, sabes que eh, pues hay riesgos, ¿verdad? Entonces eh, no es que vayas a estar alejado de esos peligros que puedes estar en cualquier momento, pero pues, o sea, al exponer esto, te arriesgas más. Ahora vamos con Julia. Gracias, buenos días. Rodrigo, usted nos comentaba que usualmente para llegar a la evidencia tenían que excavar un montón y eso podía tomarles tiempo. Entonces quería preguntar, ¿cuánto tiempo puede tardar una investigación hasta decir ya no? Y si en algún momento tuvieron que detenerse por que encontraron un punto ciego porque ya no había nada que excavar. Fíjate que hay temas que te pueden durar años. O sea, hay cosas por ejemplo, no recuerdo si es el Washington Post, eh, pero ellos trabajaron durante 2 años con un tema. Eh, entonces, digamos, en Guatemala no, y por eso el periodismo de investigación es caro, porque muchas veces trabajas y al final no llegas a ningún lado porque no puedes lograr pues, la evidencia o lo que sustente tu trabajo. Entonces, sí nos ha pasado que tenés indicios y, por ejemplo, ahorita estamos viendo un tema sobre el financiamiento de unos mexicanos a, a Yamatei. No vamos a poder encontrar documentación que sustente eso. O sea, sabemos que sucedió, tenemos personas que nos cuentan que sucedió, pero al final de cuentas, pues al hacerlo todo en efectivo, pues, o sea, no, es muy complicado poder encontrar eso. Y, pero entonces puedes ir buscando alternativas, digamos, o quién te puede ayudar desde México en este caso, buscando más información allá, temas de viajes de las personas que han estado viniendo a Guatemala, digamos, o de ellos viajando a México. Entonces hay un montón de aristas que podés buscar y por eso te lleva tiempo, o sea, digamos, porque al final lo que estás buscando es ese cabo suelto que dejaron ellos que te pueda llevar pues al punto final, ¿verdad? Entonces, pues te puede llevar mucho tiempo. Esto llevamos trabajando desde, pues desde el año pasado, pero es muy complicado, te digo, porque no hay una forma de documentar. O sea, no es que ellos, ay, sí, le di
100 millones a X persona, sino que, o sea, es todo en efectivo. Entonces lo que tenés que buscar es, pues, estos puntos en donde ellos dejaron el hilito, ¿verdad? Y jalar del hilo hasta que llegues a ellos. Salomé. Buenos días. Bueno, yo acá un poquito relacionado con lo que Jules preguntaba es, bueno, son dos preguntas. Una es como, ¿hasta qué punto merece un tema ser investigado? Y cuando como que se llega al final y tal vez no está completo, por decirlo así, ¿cómo se le da un cierre a ese tema? Mira, al final, mm, o sea, no le puedes dar un cierre. Tú lo que haces es publicarlo y, pues, digamos, muchos de nuestros temas se han convertido en investigaciones del Ministerio Público, o se convertían, porque ahora pues no sabemos qué va a pasar. Pero, pues, o sea, yo creo que tu fin como periodista no debe ser darle un fin, sino exponerlo. Y que, digamos, muchas veces miras en los blogs, ay, por qué no denuncian? O sea, al estar publicando, tú lo estás denunciando, estás dando las pruebas de lo que está sucediendo, pero más allá, o sea, es el Ministerio Público, o sea, quien esté a cargo del tema, quien debe seguir. Entonces, creo que no hay un fin para pues, o sea, cuando termina la persona presa, por decirte algo, pues podría ser tu fin, o cuando que termina condenado, pero, pues, o sea, digamos, tu fin no era que lo condenaran, sino hacerlo público. Entonces, no sé si eso me responde un poco a tu pregunta. La otra, la primera, se me fue. O creo que iban juntos, ¿verdad? Sí, ven de la mano. Y era, es que hasta qué momento, a qué punto uno dice que una investigación merece o no la pena seguirla. Bueno, o sea, merece la pena en el momento en que tú decidís meterte pues, a periodismo de investigación y te llega a tus manos una información que crees que debes hacerla pública, digamos. O sea, si tú sabes que hay corrupción, pues tu fin es hacerlo público. Entonces, pues eso debe ser tu fin supremo, ¿verdad? O sea, exponer lo que lograste encontrar. Y Rodrigo, existen los soplones en el periodismo de investigación, dentro del Sí, sí, sí. periodismo. Claro, sí, o sea, es lo que te digo, No, lo no, decía al quiero principio. decir, dentro de la sala de redacción, alguien que pase información de lo que hacen ustedes, ese tipo de soplones, por no decir traidores, ¿no? Claro. Siempre en el gobierno del Patriota nos sucedió. Eh, pues al final ese tema ni siquiera era directamente nuestro, pero, digamos, nosotros lo estamos como coordinando. Eh, Eran unas fotos que, pues, digamos, al final no era ni siquiera una investigación, sino era, pues, exponerlo, más o menos, la casa de Roxana Valdetti en Tecpan. Entonces, iba a salir publicado el lunes, no, perdón, el martes, porque era feriado el lunes, y el lunes en la tarde sale la comunicación de la vicepresidencia, victimizándose por algo que no había salido, con fotografías pues, de las páginas que iban a salir el martes. Entonces, pues, ¿quién pudo haber hecho eso? O sea Alguien que, de adentro. o sea, la vicepresidenta tenía fotografías de las páginas diseñadas que se iban a publicar el martes. Exactamente, exactamente. Entonces, o sea, ¿quién pudo haber, digamos, era alguien de adentro quien pudo haber hecho eso? No era, porque ni siquiera era, digamos, el PDF para decir, pues alguien lo hackeó y lo publicó, sino eran fotografías de una 70, que es la impresión donde revisas o revisabas, porque ahora ya no funciona así, las páginas antes de publicarse. Entonces, ella las publicó muy tontamente, victimizándose. Y al final lo que hizo fue exponer que tenía alguien dentro del periódico que le estaba pasando información. Supongo que no nos vas a decir quién era, pero ¿supieron quién fue? Mira, no, o sea, no te podría decir porque no, o sea, no hubo
eh, hubo renuncias, pero no hubo, pues, o sea, no se pudo, no se juzgó, digamos. Entonces no te podría decir fue X o Y persona. Ahora, con el tiempo de la duración de una investigación, decís que puede llegar a tomar meses, años, ¿no? Uno, dos años. Pero digamos que también tenés un deadline, ¿no? Una cantidad de tiempo específico. O trabajás reportajes, varios reportajes al mismo tiempo, ustedes como equipo. Sí, mira, nosotros tenemos que publicar todos los lunes, sí o sí. Entonces te podría decir que hay, o sea, hay temas que no son tan buenos o no son tan, o sea, no te descubren tanto, pero pues es por lo mismo, ¿verdad? Porque, o sea, si agarras un tema, te puedes dedicar a él durante meses hasta que lo encontres, pero por la situación, pues nosotros tenemos que publicar todos los lunes. Somos tres, digamos, incluyendo al editor, que es pues él normalmente no publica, pero digamos a veces sí publica y pues él se puede tomar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Pero normalmente tenemos que estar publicando todos los lunes. Entonces es un poco complicado, tenés que estar trabajando varios temas a la vez para poder ir pues encontrando el temón, digamos, del año y pues dentro de eso vas publicando algo que no es tan fuerte, pero que pues sí es un tema que puede exponerte a algo que está sucediendo, ¿no? Y en la dinámica de la noticia, digamos, mencionas que en algunas de sus investigaciones han provocado que el Ministerio Público pues, siga la pista de la nota que ustedes proponen. Pero también pasa que marcan la agenda noticiosa de Guatemala, ¿no? Ustedes publican algo y los demás medios se suben. ¿O eso es más Sí, sí. peliculesco? No, sí sucede. Por ejemplo, digamos que al final te pones a pensar que no es tan... lo de Delia Back lo publicamos nosotros, una aldea fantasma que pues se inventó para poder asfaltar un tramo de carretera que llegaba a su spa. Y pues no era, o sea, por decirte algo, no era tanta plata como otras cosas que hemos publicado, pero era como escandaloso. Entonces, pues sí, muchos medios se subieron y pues lo replicaron y todo. Entonces sí, hay temas que vos pensás que no es como, o sea, ahora por el tema de los bytes, de los clics, eh, pues hay muchos temas que son, pues, o sea, que son investigaciones que no te dan tanto, o sea, que son escandalosos por lo que sucede, no tanto por lo que, o sea, por las cantidades o por el fondo de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces sí pasa con muchos temas. Pero entonces, ¿qué será el morbo? Lo que hace que una noticia se mueva más que el dinero. Mira, yo creo que hay muchos muchos factores que hacen que una noticia haga más ruido o haga menos ruido. Digamos, muchas veces, pues yo tengo con unos amigos un medio que es diferente, digamos, al tema de investigación. Entonces, ahí te puedo ir diciendo, voy viendo un poco cómo sucede esto. Entonces, hay muchas veces que porque alguien comparte algo, se mueve más que si esta persona no lo compartió y que seguramente es porque la vio en el camino también y la repitió, por decir tal. Entonces se mueve más que otro tema que vos decís, no, pues esto es más importante, ¿verdad? Entonces, te digo, son muchos factores que creo que No hay el una tema de fórmula perfecta. no hay una fórmula. Yo creo que, o sea, digamos, si hablas de temas de diputados, se mueve y pues sí, en parte también hay un poco del tema de morbo, ¿verdad? Mucha gente, digamos, los temas de Yamatei con Miguel se mueven mucho por el morbo, no tanto por lo que esté sucediendo, sino por el morbo. Vamos con Sara, me parece. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. A mí cabal me surgía la duda a la hora que usted mencionaba como todo el proceso para tener esta información.
O sea, yo me preguntaba, ok, está como ese proceso para tener la información, pero ya al tenerla existen como parámetros en los cuales ustedes tienen que regirse porque el medio se los pide o por cuidarse a ustedes mismos, o es como tengo la información y expongo sin importar nada. Mira, hay muchas, al final de cuentas, o sea, el medio es una empresa. Entonces, sí, muchas veces tienes que cuidarte de información que pues pueda afectar a pues, algún anunciante o algo, pero normalmente, digamos, no hay, pues no es que el medio te diga, mira, esto no puedes publicar, sino que pues con el tiempo vas aprendiendo qué temas pues pueden ser complicados para el medio, ¿verdad? Y pero digamos, si tenés la información y está documentado y todo, normalmente pues puedes publicar, o sea, no hay algo que te diga no publiques, ¿verdad? Pero digamos, tenés ciertos parámetros que tú conoces y vas conociendo en el camino que te ayudan a eso. Andrea Canel. Sí, yo tenía nada. Que si alguna vez a ustedes se les había presentado un problema con eso de fuentes, de que necesitan poner un nombre para que la nota sea verídica, pero que esa fuente prefiera mantener anónima, lo que se les complicaría. O algo Sí, por el estilo. sucede mucho tiempo, o sea, siempre, normalmente, porque digamos, quien te está contando las cosas, pues pues si habla, van a haber represalias contra la persona o va a haber algún problema pues, por estarte contando lo que sabe. Entonces, normalmente tus fuentes son anónimas, digamos, las fuentes de primera mano. Lo que haces es documentarlo, o sea, entonces te dice qué sé yo, mire, esto es negro, pues tú vas a ver si de verdad es negro, encontrar la forma de conseguir la evidencia de que es negro, ¿verdad? Eunice Méndez. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Con una consulta conforme a la hora de investigar los casos, ¿cuáles han sido algunas limitaciones que usted ha visto? Mira, principalmente el tiempo. El tiempo es una de las mayores limitaciones que tenés. Y de ahí, pues, yo te diría que en nuestro caso el tema de los recursos no es tan complicado, pero digamos va de la mano con el tiempo, ¿verdad? Porque digamos, si no estás produciendo una nota semanal, pues pues o sea, es caro para el medio porque tenés que te están pagando por algo, ¿verdad? Entonces, pues es básicamente el tiempo. De ahí la falta de información en Guatemala es otra limitante. Pues yo creo que toda la información pública debería ser de acceso público o estar publicada en todos lados, pero no sucede así. Lo que van haciendo es poniendo más trabas. Por ejemplo, en el registro mercantil, recientemente lo que hicieron es que ahora tenés que presentar tu DPI para pedir información y se tardan 2 o 3 días te envían y te dicen sí está la información y digamos pagás, subieron el precio también, pagás y te mandan un correo y te dicen mire, sí ya está la información, pero no es una lo que hay, sino son 3. Entonces si no tenés banca en línea de Banrural, tenés que volver a ir al registro y pagar ahí y para pedir la información. Entonces, antes solo ibas, lo pedías, o sea, no te preguntaban ni quién eras ni nada, sino que te lo entregaban, pagabas lo que había, te ibas y nadie se enteraba de nada, ¿verdad? Pero, pues nosotros creemos que es algo por tratar de bloquearte, ¿verdad? Ahora también muchas veces las instituciones, lo que podría facilitarte los comunicadores, que es una información X, por decir tal, te dicen, pedilo por acceso. Entonces usan la ley de acceso a la información para retrasarte pues, la entrega de la información, ¿verdad? Algo que ellos pueden tener en la mano, pero te dicen, no, pues pedirlo por la ley de acceso a la información y se tardan hasta un mes, o sea, pueden extender el plazo de entrega de la información hasta un mes. Entonces,
esas limitantes creo que son muy, pues básicamente esas son las limitantes que tenés en la ciudad. En el interior, te digo, todo es muy diferente y o sea, hay otros factores que son mucho más complicados, ¿verdad? Sí, la burocratización de la información, podríamos decir, ¿no? Sí. Lester Andrés. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenos días, Rodrigo. Bueno, pues mi pregunta también iba un poquito dirigida a eso de cómo había visto usted el problema o la situación del acceso a la información en Guatemala. Pero ya que contestó esa pregunta, yo quisiera saber cómo ustedes miden o cómo tienen ustedes algún parámetro para medir la línea que separe una publicación que pueda hasta cierto punto dañar o causar perjuicios a otras personas, porque si bien a veces se investigan a personas corruptas o pongámoslo entre comillas a personas malas, una investigación de este tipo puede conllevar daños colaterales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hasta dónde se ponen ustedes un límite, hablando también de ética profesional, eh, que pueda dañar a demás personas, una publicación o una investigación que se pueda realizar? Mira, yo creo que, o sea, una investigación, si está bien hecha, sí, o sea, investigación, no te estoy hablando de peladero, o sea, no tiene por qué dañar a nadie. Digamos, si encontraste la información, la tenés documentada, lo que estás haciendo es exponer lo que encontraste, no estás, o sea, no te estás metiendo con la familia, no te estás metiendo con, o sea, cosas privadas de la persona, sino que estás haciendo, o sea, usando la información pública que hay, la información que lograste documentar para exponer lo que está sucediendo. Entonces, digamos, la separación entre lo privado y lo público, pues creo que es fundamental. O sea, si te metes a hacer negocios con el Estado, estás permitiendo que tu información, pues, de negocio sea pública. Entonces, en ese caso, creo que, o sea, no hay ningún, pues, por decirte, no hay ningún tema de ético que debas pensar, sino que, o sea, es información pública, fue con recursos públicos que sucedió. Entonces, creo que en el momento en que decidís hacer un negocio con el Estado, estás permitiendo que tu información sea pública, digamos, la información de negocios, digamos, no la información privada, a menos que, o sea, que hayas conseguido el negocio, por decirte algo, porque sos pareja del funcionario. Entonces, ahí también, al hacer eso, estás permitiendo que, pues, se metan con tu vida privada, porque hay que exponer eso, ¿no? No sé si la pregunta de Lester va por este lado, me confirmas, Lester, es sobre el daño colateral sobre tus propias acciones como persona. Es decir, Roxana Valdete hizo lo que hizo y ahora tengo entendido, me acabo de enterar, de que su familia no tiene dinero ni para comer porque todos los negocios se perdieron. Es lo que yo tengo entendido. No sé si Lester por ahí va de que las acciones de Roxana Valdete perjudicaron a sus hijos y sus hijos ya no tienen para comer. Quizás sea una exageración, pero no sé si por ahí va tu pregunta, Lester. Pues mi pregunta era más dirigida justo a lo que decía Rodrigo, o sea, cómo llegar a separar o diferenciar algo privado de algo público. Entonces a mí me queda bastante claro que de repente cuando uno hace algún tipo de negocio o de contrataciones con el Estado, pues de cierta manera uno se expone a todas estas cosas y ya pues la información es de dominio público. Pero también, por ejemplo, nosotros estamos viendo ahorita un periodismo de investigación más que todo, como usted decía, de carácter, más que todo de gobierno y de casos de corrupción, etcétera, pero también, por ejemplo, digo yo, un tipo de periodismo de investigación más centrado en, no sé, farándula, cosas así, que no creo que sea periodismo, pero a mí me queda entonces muy claro de que es fundamental, como usted decía, separar lo público o la vida
pública de la vida privada de las personas. Entonces, pues sí, por ahí va más la pregunta. Sí, pues digamos, o sea, lo que te digo, yo creo que eso es fundamental. Si decidís contratar con el Estado, digamos, desde el punto de vista privado, si decidís contratar con el Estado y tu esposa está metida en el Estado, pues eso abre tu vida privada al público, porque, o sea, pues no sabemos si lo estás aprovechando, pero, o sea, pudo haber posibilidad de que aprovecharas tu situación con tu pareja para hacer negocios con el Estado. En el caso de la farándula, pues yo creo que ahí sí es un poco, pues, no sé, Gabriel te podría decir mejor, pero, pues, o sea, es muy relativo de con quién hables y a quién le preguntes si, pues, la vida de un artista, dónde termina la vida de un artista, su vida privada y empieza la pública, ¿verdad? No, sí, son aristas totalmente distintas. ¿Celeste? Buenos días, sí. Yo tengo la pregunta de que si con la llegada de la pandemia se dificultó un poco más el poder conseguir toda esta información. Uy, sí, muchísimo, muchísimo. Sí, fue muy complicado porque pues las instituciones estaban cerradas, tenían menos acceso a fuentes por pues toda la situación, entonces sí fue más difícil y pues por lo mismo todas las instituciones también se ponían como más ahí, o sea, va a tardar más por la situación de la pandemia, aunque no fuera cierto, ¿verdad? Pero sí, o sea, la pandemia creo que nos complicó a todos. Marian López. Buenos días, Rodrigo. Bueno, mi pregunta sería es si existe algún código de ética de parte del periódico y como periodista al comenzar alguna investigación. Sí, mira, o sea, creo que en toda tu vida tenés un código de ética y sí hay un manual en el periódico. Entonces, y aparte, pues te regís por tus normas éticas y por tu moral. Entonces, sí, o sea, siempre tiene que haber algo, desde que recibís clases, tenés una cierta ética, ¿verdad? Entonces, la seguís o no la seguís. Depende de tu situación, pero sí, o sea, hay lineamientos que sabes que no puedes traspasar. O sea, no puedes pues recibir dinero, digamos, es algo como que muy tonto, pero es algo básico, ¿verdad? No puedes, pues, o sea, sí, digamos, son cosas muy obvias, pero que pues son cosas éticas, ¿no? Perdón. Rodrigo, aprovechando ese tema, ¿podrías contar la vez del Congreso, cuando te ofrecieron dinero? Fíjate que no fue a mí, fue a un compañero del periódico. Él cubre el Congreso y pues incluso lo estaban grabando y creo que el tema era hacerlo caer y exponerlo con eso. Ahora le entraron un sobre y él lo recibió y pues pensó que era información, lo vio y pues se fue atrás del diputado y le fue a decir, mire, pues no, eso no funciona así. Y pues o sea, lo está grabando también, ¿verdad? Para poder exponer eso, pero pues sí sucede mucho, digamos, que los funcionarios creen que te pueden comprar o que te pueden decir, pues no publiques esto, ¿verdad? Pero pues sí sucederá, pero pues, o sea, ¿cómo vas a arruinar tu carrera por algo así, verdad? Juan Morales. Hola. Esta es una pregunta acerca de Esta pregunta se la quería hacer de que sobre las personas que están comenzando con el tema de periodismo de investigación, ¿cuál considera que es el error más recurrente que cometen? Mira, al final vas aprendiendo en el camino, no te sabría decir yo porque, o sea, ¿cuál es el error más grande? Porque al final de cuentas, o sea, mi error no va a ser tu error.
pero digamos necesitas leer mucho, estar empapado de la situación, pues si vas a trabajar, digamos, o sea, sobre periodismo de investigación, tenés que estar empapado sobre temas políticos. Mi jefe es muy bueno en eso, digamos, tiene una memoria muy, pues, histórica, por decirte algo, que sabe conexiones familiares, sabe conexiones de empresas y todo, entonces leer mucho, te digo que es muy importante para no, pues, o para tener estar empapado de lo que está sucediendo, entonces podés, si tenés alguna información, podés ir pues conectando puntos, ¿verdad? Al final de cuentas es eso, pero sobre el tema, sobre lo que me preguntas de errores, si estás comenzando, no sé, ¿qué te podría decir? Confiar en las fuentes, porque digamos al final también podés confiar en las fuentes y si confías en ellas y no lo documentas, pues es un error, ¿verdad? Entonces, no sé, eso podría ser un error, pero te digo, no te podría decir un error común en quien está empezando el periodismo de investigación, porque, digamos, todos somos diferentes y aprendemos de diferente manera. Entonces, lo que o sea, a vos se te complicó en una cosa, pues a la otra persona no, a mí sí, o más o menos. Entonces, no hay como o sea, una línea de qué es, o sea, de un error, por decirlo. Villatoro. Sí, mi pregunta es, con esto de los medios, ¿cómo se maneja el tema del ego? Con esto me refiero, por ejemplo, si si mi medio eh, está investigando cierta noticia o hecho, si yo no tengo la información completa y alguien más la tiene, ¿la comparten conmigo o no? Mira, eso del ego en el periodismo, no solo en el de investigación, es bien complicado, porque, o sea, los periodistas son bien, o la mayoría de periodistas son bien, pues tienen el ego demasiado grande. Pero en el caso de nosotros, por decirte algo, nosotros no publicamos con nuestro nombre. El único nombre que se sabe es el de mi jefe, que es porque aparece en el directorio. Entonces, pues digamos, normalmente los periodistas, el ego es ver aparecer tu nombre y que digan, ah, esto lo publicó tal persona. Entonces, en nuestro caso es como que, o sea, lo que nosotros queremos es exponerlo y si alguien más lo publica, pues qué bueno. O sea, al final de cuentas es, lo que estás buscando es exponer lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso particular, yo te diría que no hay cuestiones de ego, sino que compartimos información con otros amigos de otros medios. Hay muchas veces que sabes que la otra persona está trabajando un tema y te cuentan o tenés información sobre lo que él está trabajando y pues le compartís. Pero sí, o sea, el ego es un problema muy grande en el medio. Rodrigo Rivas. Sí, buenos días, Rodrigo. Un gusto tenerlo aquí. Hablando un poquito revuelto, pues quiero saber, o bueno, tengo la curiosidad de saber cómo ha manejado usted la censura. Me imagino que por hablar de temas delicados, puede que exista una censura al momento de publicar algo. No sé si esto es correcto. Sí, o sea, mira, al final de cuentas no es censura, sino que lo que te decía, sabes que el medio es o sea, los medios tienen ciertos anunciantes que sabes que si pues hablas de ellos, lo más fácil en Guatemala es, pues ya no publico con ellos, ya no anuncio con ellos. Entonces, pues sí, al final es autocensura, no es que en el medio te digan, mira, no hables de esto, sino que sabes pues de lo que sucede y evitas. Y muchas veces lo que haces es decirle a alguien que puede publicarlo porque el anunciante, o sea, si tenés esa situación, mira, ahí estoy esto, deberías de entrarle. Y muchas veces ha sucedido que sucede, que se publican en el otro lado, en otro medio.
Medios como, pues te digo, como Plaza Pública y todo, pues tienen esa ventaja de que no tienen anunciantes. Sin embargo, tienen la desventaja de que igual hay censura por el tema de, pues, que están supeditados a la Compañía de Jesús. Yo soy landivariano también, por cierto, pero, pues, o sea, tenés que tener claro eso, ¿verdad? Ellos no pueden hablar sobre pedofilia, sobre, pues, cuestiones de los jesuitas, y es entendible, o sea, pero entonces, ¿qué haces? Buscas otras alternativas. O sea, alguien más que lo pueda hacer. Ok, Rodrigo, no sé si los estudiantes tienen alguna otra duda. Yo, para ir cerrando, y ya me quedaría solo con ellos si te dejamos trabajar, es acerca de, en cuestiones técnicas, algún consejo, algo que creas que se tiene que tomar en cuenta desde el inicio como periodistas. Mira, pues básicamente lean mucho, aprendan a escribir oraciones cortas, sin adjetivos, sin gerundios, y pues eso es básicamente. Escuchen a su editor. Esa sería mi recomendación para ustedes. ¿Tus redes, Rodrigo, o algún contacto si te quisieran hablar en lo privado? ¿Un correo? rodrigoestrada83@gmail.com. Pues bueno, Rodrigo, muchas gracias. Te dejamos ir. Gracias a ustedes. Ve en paz. Gusto. Que estés bien, Gabriel. Saludos a todos. Suerte, que estés bien. Gracias, Rodrigo. Chao. Feliz día. Y bueno, jóvenes, ¿qué les pareció? ¿Alguna duda, con inquietud sobre este trabajo, sobre los trabajos por venir, sobre el curso? ¿Seguros? El que calla otorga. Solo para quedar claro, yo tengo una duda. O sea que tuvimos esta entrevista, ¿va? Entonces hacemos un ensayo de 2500 caracteres y se lo mandamos al correo. Ay, qué bueno que lo preguntaste. Sí, hay varios sís y un no. Primero, en el chat que tenemos, vieron que ya está, les compartí un documento que, aunque es del curso pasado, pueden utilizarlo, que es esta plantilla básica de redacción. Ahí lo que hablo, pues, es el tema de las Ws y cómo presentar la información que tenemos. Entonces, ¿qué tienen que tomar en cuenta este ensayo? Pues sí, incluir las Ws. No están escribiendo una noticia ni un comunicado de prensa, lo sé. Pero las condiciones, las recomendaciones de este documento les puede ayudar a construir este texto. Sí, el ideal, el mínimo es 2500 caracteres, pero creo que en esta conversación se les dio mucha más información como para escribir un texto más amplio. Entonces, no se frenen para redactar, pero sí, el mínimo serán 2500 caracteres, sin duda. ¿Algo más? Miren que habían varias ¿Para dudas cuándo? al fin de No sé si semana. lo dijo, perdón. ¿Cómo? No sé si dijo para cuándo. No, no lo dije. Puede ser para este viernes, por favor, así empiezo a calificar el fin de semana. Tengo que revisar sus trabajos de géneros, el que ya me mandaron, que de hecho, Sara, fuiste la primera. Empiezo a revisar eso ahora y para no darles la retroalimentación demasiado tarde. Entonces, para el viernes, me parece. No sé si estás de acuerdo. ¿Preferirías otro día? No, re bien, gracias. Ok. Recuerden, y esto va para Viatoro, te voy a utilizar de ejemplo. No redacten textos trasnochados, porque Viatoro Manuel trabaja a las 3 de la mañana. El problema de enviar trabajos trasnochados es que uno a estas horas ya no se concentra tanto. Entonces, no dejen de último este tipo de tareas, porque recuerden que es redacción y se les evalúa por técnica narrativa y por información presentada en su trabajo. ¿Alguien más? Dijo Solo, que lo perdón, ponemos. Emilio. Dale, Lester, dale. Gracias. ¿Esta entrevista va a estar grabada en algún lado? Sí, de hecho ahorita estamos